la distancia. Les comentábamos que estamos aquí en Contigo a la Distancia, en un programa más que hacemos todos los viernes aquí desde Casa La Paz, y mencionábamos anteriormente que tenemos un tema muy interesante que hemos estado escuchando en los medios de comunicación. Casi, yo creo que tenemos unas 3 semanas escuchándolo con gran intensidad, y es sobre la violencia de género. Y para esto tenemos el día de hoy, que nos da mucho gusto porque son asesoras de la licenciatura en Seguridad Ciudadana. Nos acompaña la maestra Teresa Reyes Carrillo y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Pues nosotros les agradecemos a ustedes la oportunidad. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, que nos da pues la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo algunas inquietudes, y pues gracias a todos los que a través de las redes nos acompañan. Ojalá que sea de su interés y ojalá que logremos cosas muy buenas en este momentito. Y bueno, saludamos a todos los que nos están viendo también ahorita en esta transmisión en vivo que también hacemos a través de Facebook, y saludamos también a la doctora Dolores del Carmen China Salazar, a quien también le agradecemos muchísimo que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias, y bueno, aquí un poco con las consecuencias, ¿no?, del cambio de clima, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias. ¿Gusta más agua? Aquí, ¿Le traemos más? Bueno, pues bueno, decíamos antes de entrar al aire que de pronto estamos en los medios escuchando la violencia de género, y ha habido marchas, y de pronto se han hecho también marchas en toda la República, y en especial en Jalisco ha habido como una alerta, una llamada de atención. El Instituto Jalisciense de la Mujer ha realizado un diagnóstico, ha hecho un estudio y ha realizado un diagnóstico, esto por un grupo interinstitucional y multiacadémico, donde se menciona la existencia de una violencia sistemática, en este caso contra las mujeres. Pero de pronto, cuando escuchamos el concepto de violencia de género, a lo mejor habría, y nos pudieran ustedes decir, ¿qué entendemos por violencia de género, o cuál es la forma correcta de entender violencia de género cuando escuchamos ese concepto, ¿no? Porque a lo mejor nos puede dar un montón de ideas, y a qué nos podemos referir cuando hablamos de esto. Bueno, mira, Gaby, me gustaría comenzar esta plática tratando de no ubicar a la violencia solamente en un segmentito de la población. Principalmente a últimas fechas, en las últimas décadas y lustros, hemos encontrado en nuestra sociedad mucha violencia, una violencia que a lo mejor cuando tú eras pequeña no la había, y que seguramente cuando la doctora y yo éramos pequeñas no la había. En nuestra sociedad se han ido dando muchos fenómenos de violencia, no solamente hacia la mujer y no solamente la violencia de género. Hemos visto una sistematicidad de violencia en muchos rubros. Encontramos, por ejemplo, violencia hacia los menores, niños o niñas, violencia hacia adolescentes, violencia hacia las personas de la tercera edad, ya sean mujeres o sean hombres. Y bueno, me parece que sí es interesante que antes de entrar en materia de lo que es específicamente la violencia de género, identifiquemos que en nuestra sociedad vivimos violencia. Quisiera comentarles aquí a tu audiencia que tu servidora, bueno, tuve la oportunidad de participar en la prepa número 12 de aquí de la universidad, y en alguna ocasión yo hice una dinámica con ellos y les decía, ¿cuál creen ustedes que sea la resolución de conflictos que más se utiliza en el mundo? Y jóvenes de aproximadamente 16 años, al unísono casi, contestaron la violencia. O sea, los jóvenes son conscientes de la violencia que estamos viviendo, que se vive en el mundo, que se viven en las distintas sociedades. Entonces, sí quisiéramos partir de que no solamente hay violencia contra las mujeres, hay violencia también contra los hombres, que más adelantito vamos a platicar también de pues cómo se da esa violencia y cómo son revictimizados por segunda y por tercera ocasión. De eso casi no lo hablamos. Doctora. Gracias. Bueno, yo quisiera comentar que vivimos un proceso de normalización de la violencia. Es decir, todos los días nos levantamos, vemos las notas de prensa, vemos lo que pasa en la sociedad y pensamos que la violencia es normal porque es el contexto social en que nos encontramos.
Pero bueno, eso no debiera suceder. Y entonces es difícil extraer de una sociedad la idea de que todos estos casos se han acumulado de violencia en contra de las mujeres o contra los niños o de abuso de carácter sexual. No debieran parecer, ¿no? No debieran pasar. Y bueno, sobre todo en México tenemos ya mucho tiempo padeciendo circunstancias de violencia desde muchas maneras y pareciera como que hemos perdido nuestra capacidad de asombro. No sé si vio una nota, por ejemplo, ayer o antier de Chile, de una mujer que sufrió violencia por parte de su pareja, una violencia muy fuerte. Návila se llama ella. La encontraron con todos los dientes rotos, con el cráneo golpeado, y esta persona le sacó los ojos, los globos oculares, y la dejó en la calle, a 3 cuadras de su casa. Ella ya había denunciado el caso. Y bueno, no hubo manera de proteger a esta mujer respecto de las agresiones de su expareja. Pero vamos, en Chile es un acontecimiento que irrita y molesta a la sociedad de un modo terrible, y de inmediato hay una respuesta. Incluso la presidenta de Chile fue a visitarla al hospital, está muy enferma, muy dañada, y bueno, es inconsciente de todo lo que está suscitándose a su alrededor. Pero vamos, en México cuántas cosas nos han pasado y cómo de repente ni siquiera nos enteramos, ¿no? Es como un hecho más aislado que está por ahí en alguna nota de prensa y hasta ahí. Porque, bueno, cabe mencionar que ustedes dos, y para también nuestro público, forman parte del Comité Técnico Institucional en torno a la alerta de violencia contra las mujeres que formó el rector general como representantes de UDG Virtual. Eso se me olvidó mencionarlo, así es que están totalmente calificadas en el tema, y me parece muy, muy interesante lo que está mencionando, doctora, porque pareciera que nos hemos acostumbrado a vivir, y entonces por eso aumentamos nuestro rango de tolerancia a esto. ¿Por qué creen desde sus trincheras, desde lo que han visto en su trabajo, en el cotidiano, que nos ha venido sucediendo esto? Como de pronto no está oculto que vivimos en un país machista, que también de eso podemos abordar más adelante, porque de pronto las mujeres somos las que educamos o tenemos mucha parte en la educación de cómo educamos a la sociedad, y hemos educado también a una sociedad machista. Pero ¿cómo creen que ha ido surgiendo los orígenes de esta violencia? ¿Por qué la sociedad de pronto nos hemos llegado a acostumbrar a esto que la verdad debiera de horrorizarnos cualquier cosa, ¿no? Y de pronto también me gusta poner este ejemplo: nos volvemos más sensibles hacia que dejen a un perro abandonado, que cuando violentan a un ser humano. Y no estoy con esto diciendo, y para todos los defensores de los animales, que no es importante, Así es, claro. Pero de pronto hemos procurado más como esta parte de enternecernos, de admirarnos, de horrorizarnos con lo que hacen, el proteger con los animales y no con nosotros. Las dos son muy importantes, pero ¿cómo es que hemos llegado de pronto a este punto de a otro ser humano? Bueno, pues a lo mejor igual se lo buscó, quién sabe, mejor no me meto, no me voy a meter en problemas, y un animalito indefenso, hasta no ponen videos y campañas. Cuando cualquier tipo de violencia a cualquier ser vivo es importante, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece que todo esto deviene porque tradicionalmente hemos tenido una sociedad patriarcal en México, en Jalisco. Hemos sido eminentemente patriarcales, donde hemos tenido también por tradición roles específicamente reservados para las mujeres y roles específicamente reservados para hombres, en donde el hombre se vuelve el proveedor, y entonces al ser el que paga, pues es el que manda. Mientras que la mujer, al no trabajar, y siempre hago esta seña de no trabajar porque se quedaba en casa, y en casa se trabaja muchísimo y todo el tiempo, y sin vacaciones y sin prestaciones. Más bien es trabajo no remunerado, Es trabajo no reconocido. Así es, no remunerado y no reconocido, efectivamente. Y eso también es parte de la violencia, que una mujer trabaja todo el día y llega de repente, y te digo, hay personas, amigos y usuarios de nuestros servicios en diversos lugares que hemos estado trabajando, donde llegan y nos dicen: es que mi esposo se enoja porque llega y me dice que no hago nada en todo el día, que me la paso en la casa y que todavía quiero descansar. ¿Que de qué?
Entonces, esa es precisamente la normalización de la violencia de la que habla la doctora. Es decir, en muchas ocasiones el hombre que sufre violencia, la mujer que sufre violencia, la o el menor que sufre violencia, ni siquiera son conscientes, o son conscientes de que se vive violencia. Entonces, cuando les invitamos a algunas reuniones, por ejemplo, sabemos que DIF, Fiscalía de Derechos Humanos, el Instituto Jalisciense de las Mujeres y los institutos municipales dan charlas con relación a la identificación de la violencia. Muchas mujeres y muchos hombres también se quedan sorprendidos y dicen, es que eso me lo hacen a mí. Bueno, está siendo violentado y no nos damos cuenta. Esa es precisamente la normalización, y yo creo que todo eso nos ha ido llevando precisamente derivado de esos roles que son establecidos, y que bueno, si a ti, él te mantiene y él está pagando, pues tú lo tienes que obedecer, y si se emborracha y te golpea, bueno, pues es la cruz que te tocó. Y más te vale que lo atiendas bien, sí, porque si no, no te va a dar sí, para la comida, para el gasto, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces esa normalización precisamente de la violencia que luego no identificamos, que no manejamos, de la cual no nos defendemos, bueno, eso creo que ha sido lo que nos ha llevado un poquito a esta situación actual. Yo pienso que además de la cuestión cultural, ¿no?, de los roles que nos han sido asignados, va aparejado también, por ejemplo, el identificar o hacer visible hoy la violencia con la cuestión de los derechos de las mujeres. Es decir, no es que antes no hubiera, lo que pasa es que era normal que sucediera al interior de la casa, y no había que decirlo hacia afuera ni había que externalizarlo. Era un asunto personal, ¿no? Entonces la mujer en el siglo XX empieza a ganar posiciones, por ejemplo el derecho a votar, que en México es hasta mediados del siglo XX, en muchos países a principios del siglo XX, en México es a mediados del siglo XX, y a que se han reconocido sus derechos, por ejemplo a divorciarse. Pues le decía la maestra Tere, es la cruz que te tocó, o sea, con esa vas a cargar y no importa si te maltrata, eso es tu destino, ¿no? Porque así fue la providencia. Pero bueno, hay muchos estereotipos en la construcción cultural con la relación de las mujeres hacia los varones, y efectivamente tiene que ver con quién es el proveedor. Y bueno, si las mujeres entonces tienen un rol o un papel que estuvieron jugando, en el momento que ese papel o ese rol se rompe, tradicional, pues se suscitan cambios importantes. ¿En qué momento podemos identificar? Para mí quizás sería a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los varones se van a la guerra en Estados Unidos y las mujeres se quedan de mano de obra. Y entonces ya no es que el varón sea el proveedor, es que se necesita la mano de obra femenina para sacar adelante a la sociedad desde el punto de vista económico. Y bueno, la independencia económica trae aparejadas las otras independencias. Entonces, si yo también soy proveedora y además hago todo el trabajo en casa y además cuido hijos, pues lo justo es que tengan los mismos derechos. Y en la década de los 70, desde Naciones Unidas y desde muchas instancias, se promueven toda una serie de políticas públicas con relación a la igualdad de los géneros, ¿no? La llamada liberación femenina, liberación en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, creo que ese es el punto de partida para decir qué tanto como sociedad avanzamos o no en temas, por ejemplo, de la paridad en cuanto a salario, en cuanto a participación política, al rol del cuidado de los hijos, el derecho a tener guarderías, toda una serie de prestaciones de carácter social que acompañan los derechos de las mujeres. Pero bueno, que parece que no van a la par, ¿no?, con la cuestión cultural o tradicional, y es difícil romper esos roles. Yo recuerdo esos dichos de la abuela, ¿no? Calladita te ves más bonita. Sí, claro. La mujer ¿En serio? Sí, sí, claro. O, por ejemplo, hace un mes más o menos, antes de que pasara el impeachment en Brasil, que entrevistan a la esposa del que hoy es el presidente de Brasil, y una revista de esas del corazón, yo no me acuerdo cómo se llama, pero decía, bella, recatada y del hogar. O sea, ese es el estereotipo ideal de la mujer, bella, recatada y en su casita, nada de que rol político, nada de que protagonismo, nada de que empoderada. Usted cierre la boquita y dedíquese a ser hermosa y acompañe a su marido. Y bueno, eso desató una serie de protestas, por supuesto, en la sociedad brasileña, pero vamos, estamos en el siglo XXI y se siguen repitiendo esos estereotipos, ¿no? No hemos terminado con ellos. Sí, justo eso hablábamos hoy en la mañana con la maestra Teresa, porque yo le decía que de pronto a mí hoy me picaba cuando se hablaba de estas cuestiones de género, y que tuviera que haber, por ejemplo, recuerdo el año pasado que dijeron, se tiene que haber camiones
específicamente la ruta 380 para mujeres y estos espacios en el tren ligero, por ejemplo, para que entren solo las mujeres. Y no es que yo sea machista ni feminista, no, sino de pronto me pica en qué sentido, en que digo, estamos en el 2016, donde se supone que tenemos mayor acceso a la información, que vivimos en la era digital, en la era de la información, que venimos de guerras mundiales, de revoluciones sociales, de pensamiento, científicas. Nunca ha habido tanto desarrollo científico, tecnológico como ahorita. Y claro, esto también gracias a mucha gente que se adelantaron a su época, ¿no? Y de pronto yo le comentaba a la maestra que sigamos teniendo problemas de género, quiere decir que no hemos logrado tener respeto por el otro, que no hemos logrado respetar a otro ser humano, sea del género que sea, del color que sea. Y de pronto resulta como un poco, a veces entras como un poco en shock de decir, ¿cómo es posible que todavía estemos viviendo eso? Porque sí se necesitan de pronto base en el 380, quien se ha subido al 380. Sí. Es terrible porque o te gritan de cosas o no sé, o ya tienes a alguien aquí, y si no es respetuoso, pues vas a ver, o sea, no hemos superado esta parte, ¿no? Y también platicábamos, y lo platicábamos al inicio del programa, no solo hay una violencia con la mujer o los niños o los ancianos, también los hombres viven, hay una violencia con ellos, y de esto casi no se habla, ¿no? Pareciera que porque son el sexo fuerte, tampoco no padecen este tipo de cosas, y sí hay casos, a menor medida, pero también hay casos. ¿Cómo se vive de pronto este tema desde lo masculino, como en su parte, ustedes que tienen contacto con estos temas, ¿no? Sí. Bueno, sí, esto es algo bien importante, porque miren, cuando decimos una mujer es violentada, fulanita, sobre todo si le ponemos el nombre, sutanita, manganita, el nombre que le pongamos, es violentada, ¿qué es lo que hace la sociedad? Trata de protegerla, de apapacharla, de que si es golpeada, se crea un instituto específico para las mujeres, se crea un centro de atención para las mujeres, y sí lo entendemos, porque la mayor cantidad de violencia se ejerce hacia las mujeres, estadísticamente así ha sido demostrado. ¿Qué pasa con aquellos hombres que también son violentados? Y son violentados, bueno, por su pareja, hombre o mujer, cualquiera de los dos, y sin embargo hay hombres violentados. ¿Qué observamos? Pues entonces observamos que viene la victimización primaria, la secundaria y la terciaria. En la mujer es muy común que veamos que hay una victimización primaria, es decir, ocasionada por un agente cercano a ti, por tu pareja, y luego puede venir una victimización secundaria, que es toda aquella victimización o situaciones que te generan las instituciones que te deben de atender, pero que no te atienden, o que lo hacen muy tardado, que te atienden sin personalizarlo, que te atienden de manera fría, o etcétera. Todas esas deficiencias son victimización secundaria, a las que también un hombre con violencia pues se puede topar. Pero luego el hombre puede enfrentar también una victimización terciaria, es decir, en la sociedad lo tachan con muchos adjetivos porque se deja golpear por una mujer. ¿Y por qué no le contestas? Y suéltale una cachetada, y voy a creer que tú eres de este tamaño y tu mujer es así chiquita y te golpea, y entonces vienen otro tipo de adjetivos que laceran mucho también la dignidad del hombre. Yo estaba revisando un cuadro de la OEA en donde trata de identificar la violencia que es hacia los hombres y hacia las mujeres, cómo se diferencia. Y, por ejemplo, en los hombres identifica robo, asalto, violencia de pandillas, homicidio, violación, trata y tráfico de personas, violencia homofóbica. En las mujeres, violencia doméstica, asalto, acoso sexual, violación, tortura sexual, feminicidios, esterilización forzada, trata y tráfico humano, explotación sexual, igual violencia homofóbica, y habla de los niños y de las niñas. Es decir, que el tema de la violencia está presente en todos los sectores de la sociedad, pero que en el caso de las mujeres tiene ciertas especificidades. Yo diría como niveles, ¿no? Hay como niveles que son generalizados, por ejemplo el acoso. Ahora sí. El 24 de abril que decía,
a ver, narra una experiencia de si ha sido acosada. Bueno, yo creo que el 100% de las mujeres de algún modo hemos sufrido un tipo de acoso. En mayor o menor medida. Así es, desde que te insultan con un piropo que tú no te sientes cómoda con él. Así es. Que te ofende. O que vas en el autobús y alguien se acerca demasiado. O sea, todo este tipo de cuestiones que están presentes y que bueno, pues sí que tiene, ¿no? Si eso no pasa nada, no es grave, no es peligroso. Lo común, ¿no? Pero bueno, que ahora se pone y se evidencia. El acoso callejero no debe estar, no es normal. Entre la pareja, como decíamos, bueno, esos son asuntos privados, pues no lo son, o sea, la cuestión del buen trato y la relación debe de ser respetuosa en ambos, ¿no? Cuando la mujer agrede también al varón y el varón la agrede a ella, es un círculo ahí vicioso, difícil de salir. Y bueno, el punto como más complicado con las mujeres es el tema del feminicidio, ¿no? Que llegamos ya a un nivel de violencia tal que la mujer es privada de su vida por celos, por cuestiones de incomprensión, porque no encontraron manera de resolver los conflictos, pero bueno, tiene un rasgo característico. Para mí, este incremento de la violencia también tiene que ver con el contexto social y económico en que vivimos. No sé, como desde el punto de vista de la sociología hemos pasado, ¿no? Como por diferentes etapas de desarrollo, por decir así. Y en el modelo económico en el que nos encontramos ahora se propicia mucho el individualismo. Es decir, soy yo y mi circunstancia. Así y es. Antes se iba más como a lo social, a la comunidad, a pensar en el colectivo, a pensar en las necesidades de los otros. Y ahora no, ahora es mi éxito, mi familia, mi persona, y entonces todo esto que son problemas de carácter social se deja de ver de esa manera y se vuelven asuntos personales o individuales. Pero bueno, ya cuando son conductas reiteradas y repetitivas de una sociedad que crea un conflicto, pues nos encontramos con un problema como el que tenemos hoy, ¿no? El acoso en las calles. El acoso, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, pusieron en redes, ¿cuál fue la primera vez que te acosaron? La mayoría coincidió que era en la adolescencia. O sea, cuando tú eres más vulnerable, claro, ¿no? Eres una niña y entonces no sabes qué hacer, no sabes qué decir, no sabes cómo defenderte. Cuando eres una mujer, claro que te defiendes, por supuesto, claro. O sea, ya tienes, no sé, toda la confianza para decir, oye, no me digas eso, no me estés molestando, lo que sea. Pero cuando eres apenas una jovencita, abusan de la cuestión de la vulnerabilidad. Entonces, en la violencia de género, en este caso la mujer, tiene que ver con la vulnerabilidad, por ejemplo, hacia mujeres, no sé, indígenas, hacia adolescentes, hacia personas de escasos recursos, que es donde como que se acentúa más esta circunstancia social que estamos viviendo ahora y que, bueno, a través de temas como la alerta de género, pues se está tratando de al menos encontrar respuestas rápidas, porque la verdad es que es un problema que ya tiene mucho tiempo. Sí, estos son de los grandes retos que nuestra sociedad enfrenta, nuestras estructuras. La Universidad de Guadalajara se ha planteado también como uno de los grandes retos, precisamente el de ir permeando con una cultura de la no violencia. Hace 2-3 días atrás platicábamos entre, diversos docentes de la carrera de Derecho y decíamos, es que es fundamental ya no enseñarles a nuestros jóvenes que tú vas a ser el actor, tú vas a ser el demandado, va a haber un juicio y uno va a ganar y otro a perder. Y nos lo comentaban también en un diplomado que por ahí estamos participando de justicia alternativa, y nos decían es fundamental que los abogados aprendan una cultura de la paz. Pero yo creo que no nada más los abogados, sino que todos como sociedad busquemos esa cultura de la paz, porque es bien sencillo para identificar que no vivimos en esa cultura. Vamos por la calle y que se atraviese un carro al otro y vemos qué pasa. Sí. Ha habido homicidios, La mecha corta que tenemos de cero tolerancia a la frustración. Así es, entonces todo es cómo vamos a resolver nuestros conflictos. Este tema de la violencia, creo que quizás coincidimos en que se trata de una situación que debe ser transversal. No podemos decir nada más, vamos a poner una materia en el kinder, en la primaria, en la secundaria, de no violencia. Yo estoy viendo que a nuestros menores ahorita precisamente les están enseñando cómo ir buscando esa cultura de la paz, que debe de haber tolerancia, que deben de ser incluyentes, qué es la negociación, cómo se logra una negociación, esa cultura de ganar, cómo conciliar, cómo mediar, doctora, que platicábamos hace un momento, y esos son los grandes retos que tenemos
nosotros como universidad, como parte de la Universidad de Guadalajara, pues uno de los grandes retos que tenemos, nuestras instituciones en donde, si nuestra sociedad nos está provocando muchas víctimas, y no solamente de violencia, víctimas de diferentes tipos de delitos, de violaciones a los derechos humanos, hombres, mujeres, niños, número uno, ¿cuáles son las políticas públicas que vamos a implementar para que estos no se den? Número dos, ¿quiénes deberán de ser las instituciones que de forma coordinada, sistemática, estén evaluando que efectivamente estamos impactando? Porque ese es un tema bien importante, no llegamos a la evaluación de nuestras políticas públicas. Y otra y más se ataca la raíz del problema, ¿no? Se ataca la consecuencia. Sí. Por supuesto, y lo más grave que nos parece, que lo hemos estado retomando en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, hemos participado, nos ha tocado dar el apoyo técnico también en la Mesa de Prevención y Política Victimal, y las instituciones que trabajan atendiendo a las víctimas nos dicen, es que es muy complicado, cuando no existe esa sensibilidad de atender a la víctima, a la persona vulnerada, a la persona violentada, en un primer contacto esa persona se nos va a ir. Y vamos a terminar en una situación de feminicidio, muy probablemente, o en una situación más grave, porque la violencia nunca va en decremento, la violencia siempre va incrementándose, va hacia arriba, va aumentando, y cada vez lo vamos viendo más en nuestra sociedad. Yo creo que esos son los grandes retos que debemos de poner en la mesa, y que como académicos, y como sector público, y como sector social y privado también, deberíamos de estar ya atendiendo, ya no analizando, ya no nada más platicando, sino ya atendiendo cómo vamos a impactar, cómo vamos a incidir y cómo vamos a lograr un cambio. Sí, nosotros desde la seguridad ciudadana lo vemos, como tú señalas, ir a la causa, ¿no? En México la seguridad ciudadana se ha definido como la responsabilidad del Estado de ir a las causas que generan la violencia y la delincuencia y la inseguridad. Y hay un programa que se llama Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que identifican factores de riesgo, que podríamos decir, esas son como las causas que ya se identificaron por parte de las instituciones, maltrato infantil, o puede ser factores, entornos de inseguridad, desigualdad, falta de oportunidades, embarazo temprano, no sé. Hay una serie de factores de riesgo que provocan esas causas que llevan a la violencia y la delincuencia. Entonces, aquí, como bien señalaba Tere, hay que ver cómo se están diseñando las políticas públicas para atender esas causas. Digamos, el fondo es la cuestión educativa, cómo se incide dentro del ámbito educativo, no solo formal y escolarizado, sino en el ámbito familiar, para formar esa serie de valores y esa serie de preceptos que nos lleven al respeto y la integración de la familia y en relación con los otros, ¿no? Desde la sociedad, cómo se generan, espacios de trabajo dignos y bien remunerados para que las personas tengan certeza en su futuro y en su porvenir. Claro. Cómo se generan, por ejemplo, en las ciudades, una integración que sea más igualitaria. Tú ve Guadalajara o Zapopan, el municipio que quieras, tiene zonas en donde es más seguro transitar, donde hay árboles, está vigilado, las banquetas están perfectas, y tú vas a otras zonas donde con trabajos hay paso, ¿no? O no sirven las luminarias, o hay toda una serie de factores situacionales que determinan que haya más riesgo de transitar, por ejemplo, en esas zonas que tienen que ver con condiciones de pobreza, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la sociedad exigimos que desde el Estado se implementen todas estas políticas públicas para que a mediano plazo haya soluciones de fondo? Porque si no, no las va a haber. Es que esta circunstancia en la que nos encontramos, el modelo educativo, que es, como decía la maestra, sí está propiciando esa discusión, pero si no se acompaña en la familia, pues entonces ¿cómo lo haces? Yo, por ejemplo, escuché a madres de familia que decían, prefiero que mi hijo sea el que pega y no el que reciba las agresiones. O sea, yo como mamá le enseño a mi hijo que golpee, y en la escuela le dicen que va a mediar el conflicto, y llega a la casa y la mamá le dice, no, mira, tú y ponte, y tú sé fuerte, y tú, claro. Así es, y creamos una confusión, ¿no?, en el menor. O sea, desde la familia también son aspectos que tienen que tocarse, pero en esta cuestión es como muy compleja. ¿Cómo le pides a una familia en donde a lo mejor la mamá y el papá, los dos trabajan todo el día,
porque apenas resuelven lo necesario para alimentar a sus hijos, que haya integración familiar. O cómo le pides, por ejemplo, que vaya a espacios recreativos si no tienen apenas si lo suficiente para comer. ¿Cómo van a ir a un teatro si los espectáculos son costosos para el poder adquisitivo de la población? ¿Dónde están las áreas verdes, las áreas recreativas, los parques y jardines, los espectáculos al aire libre? Todo lo que se necesita desde el punto de vista de la cultura para que las personas ahora sí que eleven su espíritu. O sea, la cultura se vuelve un problema de élites y de minorías. Y entonces la gran mayoría de la población no tiene acceso a los bienes de la cultura, no tiene acceso al arte, no tiene acceso a un sistema educativo en donde se fomenta el deporte, al bienestar social, al bienestar humano. Bueno, entonces todo esto es como una bomba de tiempo. Si las familias viven en casas de 4x15 y tienen un cuarto para 5 personas, ¿cómo no va a haber situaciones de violencia? ¿No? Y vas a fraccionamientos con 15,000 casas y no tienen una área para que los niños jueguen o anden en bicicleta de modo seguro, o haya un transporte, o las jovencitas tienen que caminar. Yo tengo una alumna del Zapote que tarda 2 horas en llegar a la clase a Guadalajara. O sea, y a todo lo que se expone esa muchacha desde la hora que tiene que salir para poder llegar a su clase. Bueno, todas estas circunstancias son complejas de resolver, pero bueno, hay que empezar con diseñar todas esas políticas públicas. A mí me parece que los problemas están identificados. Lo que pasa es que, bueno, entonces ahora, ¿cómo los llevamos a la práctica todas las necesidades que deben resolverse desde el punto de vista social para terminar con este marco que normaliza la violencia, ¿no? Y en este sentido, y también para lo que nos está viendo, si sabemos los qués, entonces, y nos faltan los cómos, y si también las sociedades tenemos que empezar a hacer algo cada uno desde nuestro hogar, desde la posición en la que cada uno esté. Digo, esta frase de granito de arena es muy valiosa y cabe en casi todo, y aquí también, si cada uno aporta su granito de arena desde su parte, desde su postura, desde el simple hecho de ir caminando, y a lo mejor esto lo aplico para mí, que soy usuaria de la bici, y de pronto se meten en un carro en la ciclovía y ¡ay! Me molesto. Duré como 3 meses enojándome mucho porque se me metían y yo digo, si me vengo en la ciclovía, ¿por qué? Y después dije, si yo reacciono de forma violenta, lo que voy a generar es más violencia. Entonces, de pronto, bueno, en mi caso lo que hago es ahora, me detengo, me bajo de la bici, les toco y les digo, estás invadiendo un carril, amigo, amiga, estás invadiendo un carril. Ya, yo se lo estoy diciendo de buena manera, ¿no? Y a lo mejor en otros de ser más tolerante, de si alguien tira la basura, no decir, ¡ah, puerco, eres no sé qué! A lo mejor decirle, oye, se te cayó tu basura, o la recojo yo, o los quienes tengan hijos. Es decir, ¿cómo podemos hacer cada uno para desde nuestra postura ayudar para que esto en mediano y largo plazo, porque siempre vale la pena para tener una mejor sociedad, se modifique? ¿Qué nos podrían decir ustedes para los estudiantes, para quienes están amas de casa, para quienes son madres solteras, papás solteros, o que no tienen hijos y tienen 50 perros? Es decir, para cada uno de los diferentes sectores de la sociedad, con el nivel económico que se tenga y educativo, creo que todos podemos hacer algo. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, porque me parece que es interesante el qué vamos a hacer. Me voy a centrar un poquito ahorita en lo que es la violencia, cuando es generado por el varón, por el hombre. Hay ya algunas instituciones donde están manejando precisamente algunos programas de nuevas masculinidades. Cómo mostrarle al hombre que es valioso, no porque sepa golpear, que es valioso no porque me traiga dinero, que es valioso no porque pueda hacerse cargo de una familia de 5, de 10 hijos, no. Allí te muestran cómo puedes tener esa tolerancia a la frustración, que un hombre es valioso porque es un hombre, porque es un ser humano, porque es capaz de dar amor, porque es capaz de recibirlo, de cómo de enfrentar estos conflictos a los que constantemente, bueno, todos estamos expuestos. Creo que uno de los temas fundamentales es precisamente el ir construyendo estas nuevas masculinidades, por un lado, y por el otro, desde luego también, creo que
un papel fundamental en México ha sido el de las madres. Si hay hombres machistas, es porque hubo madres y padres que nos fueron formando o los fueron formando en estas dinámicas. Entonces, sí es fundamental también que en el entorno familiar sepamos identificar cuáles son esas conductas y actuamos en consecuencia. Es decir, tenemos 2 niñas y un niño, o 2 niños y una niña, y los 3 perfectamente pueden ir desempeñando roles no iguales, porque uno es niño y las otras son niñas, y hay equidades también, o sea, también dentro de esta... Desde ese término, ¿no? De igualdad de género, debería ser equidad de género, ¿no? Bueno, yo en algún... Porque no somos, o sea, no somos hombres iguales, y mujeres no somos iguales, pero sí merecemos igualdad de oportunidades. Bueno, ustedes verán, porque yo también de pronto me meto en unas discusiones porque digo, no, es que no somos iguales, o sea, ninguno es igual a otro, ni con una mujer a otra mujer, pero sí merecemos igualdad de oportunidades, que la ley nos reconozca y nos trate como iguales, que vayamos a un trabajo y podemos ser presidente, o sea, por lo que sé, o sea, el mejor capacitado, y entonces yo creo que es una equidad de género, pero ustedes saben más que yo. Yo muchas veces, doctora, cuestionaba esto que tú me acabas de decir, Gaby, y una vez uno y una defensoras de los derechos, que además ellos atienden a personas víctimas de abuso sexual, y yo les dije eso, a ver, necesito que por favor me ilustren, porque yo como que no me queda muy claro esto. Mira, yo veo a mi esposo y me veo yo y me queda muy claro que él es hombre, que yo soy mujer y que no somos iguales, aunque como abogados por supuesto que partimos del hecho de que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, ¿no? Pero luego estas personas me dicen, y a mí me pareció fundamental y muy importante, y dije, es que es cierto, se habla de igualdad entre hombres y mujeres, porque muy en los inicios de estas luchas, tradicionalmente en algunas culturas a la mujer no se le consideraba un ser humano. O sea, el hombre era un ser humano y el hombre tenía alma, mientras que la mujer no tenía alma. Entonces, al no tener alma, no es un ser humano. Somos una costilla de Adán. Somos una costilla, pero sin alma, ¿me doy a entender? O sea, entonces, de ahí es de donde viene esa lucha por la igualdad, que luego, por supuesto, evoluciona y luego viene a la equidad y etcétera, ¿no? Todo lo que ya conocemos, la perspectiva de género, la transversalidad, etcétera, pero de allí comienza. O sea, yo decía, es que me hace ruido, ¿verdad? Sí. Es que el género es una construcción social. Social, claro. El sexo es lo que determina biológicamente las diferencias, pero bueno, por eso se diferencia claramente la cuestión de sexo con género, porque el género, nosotros construimos lo que queremos ser en base a nuestra identidad, y entonces hay todo un reconocimiento, por ejemplo, del derecho, no sé, de las personas homosexuales, transgénero, que tienen ellos la construcción de su ser y de su esencia, y lo plantean como ellos quieren y se identifican socialmente, y como sociedad, en el respeto que tenemos de los derechos para todos por igual, pues entonces debemos ser perfectamente inclusivos, pero es una batalla complicada, porque en el discurso que nosotros tenemos construido desde hace tanto tiempo, en México hay como lo masculino y lo femenino, lo rosa, las muñequitas, los trastecitos y la plancha. Y entonces acá el carrito y el trompo, luchadores, así es, los luchadores. ¿Y por qué no pensamos como las pistolas, por supuesto, o una bicicleta, ¿no? Para ambos, no, a las niñitas hay que darles una muñeca y a los varones hay que darles patines. A veces es como difícil de romper esos estereotipos que tenemos muy arraigados, y que entonces yo creo que desde el espacio educativo es una oportunidad grande para hablar de cómo ir rompiendo estas diferencias. Por ejemplo, decían, bueno, es que a los abogados no les enseñamos con perspectiva de género. O sea, formamos generaciones y generaciones de abogados sin perspectiva de género, para juzgar, para presentar una demanda, para solucionar un conflicto. Bueno, pero ni a los abogados ni a nadie. Ni a nadie, eso. O sea, y ese es un reto que tenemos como universidad, cómo educamos con perspectiva de género, ¿no? Y claro que hay avances desde hace tiempo y se ha empujado mucho. Yo recuerdo alguna vez un manual que me dijeron, ¿cómo hablar con perspectiva de género ante el grupo? Y entonces había que incluir las estudiantes y los estudiantes, pero bueno, no es un problema decir las y los, es un problema de veras de cambiar en la cabeza de los seres humanos, que efectivamente hay igualdad en todos los sentidos. En el espacio, por ejemplo, de la educación básica, la educación secundaria, ¿no? En los roles que se juegan,
cierto, no somos iguales. La mujer tiene, por ejemplo, la cuestión de la maternidad. Y bueno, claro que se comparte y claro que es un rol de ambos, pero bueno, la mujer es quien tiene a su bebé y quien interrumpe su vida profesional para criar a su hijo y que debe tener las mejores condiciones para dejarlo mientras ella está siendo productiva y todas estas cuestiones que acompañan, por ejemplo, la maternidad y que bueno, desde el otro lado son violentadas. Yo, 3 casos, lo que pasó en Plaza Galerías, de que sacaron a una mujer por amamantar y todo el debate que se genera en torno a ello. Y tú ves una respuesta excelente de la sociedad de decir, sí, pues nos sentamos ahí y todas amamantamos, pero los comentarios, y los comentarios, bueno, me dio escalofrío, así amamanten pero no se exhiban, ¿no? Ahí la gente que escribe en redes, no, de veras, ¿cómo podemos como sociedad pensar? Pues que amamanten como quieran amamantar, ese es su derecho y su decisión. Que en los trabajos te pidan el derecho del bebé, claro, mejor, porque el mejor alimento es la leche materna, previene de enfermedades, genera un apego, no sé, es maravilloso en todos los sentidos, biológicamente y médicamente, psicológicamente, desde todas las perspectivas, por supuesto, pero hay toda una inercia social que te lleva a no amamantar, y las que amamantan, entonces váyanse al baño, no, pues váyanse usted a comer al baño, o sea, claro, ¿a ti te gustaría comer en sanitario? Claro, nadie te está obligado, voltea para otro lado, como dice un cartel, ¿no? El que a una mujer, por ejemplo, le pidan un certificado de gravidez, ¿no? Para entrar a una fuente de trabajo. O que les hagan exámenes de orina, no sé, cada 3 meses en el empleo, eso es como total, absolutamente denigrante. O sea, la cuestión de si quiero tener o no tener hijos no tendría nada que ver con el trabajo, ¿no? Con la cuestión laboral. También es un derecho. Por supuesto, si yo quiero tener 10 hijos y puedo tenerlos, o 5, o 1, o no quiero tener, al final es la decisión mía y quizá de mi pareja. Claro. Pero es una decisión como personal que yo tendría que en determinado momento poner, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cuestiones están expuestas de manera permanente las mujeres. Entonces, como sociedad, pienso yo que desde el punto de vista educativo tenemos que trabajar muchísimo para romper todos estos estereotipos que se dan dentro de la familia y en la sociedad misma. En la Universidad de Guadalajara pues existe esa preocupación, se instaló esta comisión, pero a mí me gustó en la reunión que hubo que se decía, no solamente vamos como sociedad, como universidad, a ver cómo está la sociedad, sino también a ver cómo estamos dentro de la universidad, claro, con estos temas. ¿Hay un protocolo para la violencia sexual o a las agresiones? No lo hay. ¿Cómo se toca, por ejemplo, a nivel universitario el tema del acoso? No hay una manera o un protocolo a seguir. ¿Cómo están esas relaciones, no sé, entre los mismos alumnos o profesores de alumnos, profesores de alumnas? En el seno de la universidad no se ha discutido suficiente y bueno, la universidad sí está preocupada porque se discutan esos temas, porque aportemos soluciones hacia lo social, pero también que nos miremos desde dentro. ¿Cómo metemos, por ejemplo, la cuestión de género en todos los programas educativos? No tenemos una manera todavía de hacer eso, pero bueno, son temas que estamos intentando discutir. Sí, así es. Pues ya nos queda ya muy poco tiempo. Vamos yo creo que invitar a la maestra Tere y a la doctora Dolores para que después nos acompañen, porque realmente este tema da para mucho. Y ya por último yo quisiera preguntarles, para quien nos está viendo, si tuvieran alguna situación de todas de estas que hemos mencionado, de acoso, de violencia, sea quien sea, ¿a dónde pudieran acudir? Porque de pronto pareciera que todos sabemos qué hacer y todo, y a veces nos falta información sobre eso. Alguien que esté padeciendo alguna de estas circunstancias, ¿a dónde pudiera acudir para hacer ayudar que ustedes nos pudieran así decir, bueno, a mí se me ocurre el Instituto Jalisciense de la Mujer, no sé, el DIF, no sé, ustedes qué saben, a quién pudieran acudir, incluso contárselo si algún adolescente está padeciendo alguna de estas situaciones, algún profesor, ¿qué es lo que ustedes recomiendan en este sentido, ¿no? Bueno, no sé, sí, gracias. Bueno, mira, algo que es bien importante, sobre todo para que no haya una victimización secundaria, es que vayamos exactamente a la institución que nos puede brindar la atención. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces decimos, es que no me dieron una buena atención. Bueno, es que lo que pasa es que tú eres mujer y fuiste a un lugar donde tienen solo hombres,
o a la inversa, ¿no? Eres hombre y pues es que ahí nada más atienden mujeres. Existen una serie de instituciones que dan atención. Por ejemplo, una mujer que es violentada, cualquier tipo de violencia que viva una mujer, puede dirigirse al Centro de Justicia Integral para Mujeres. Estoy buscando, me hizo el favor la doctora de prestarme su... aquí viene, el domicilio es Álvaro Alcázar, 5869, entre Ignacio Ramos y Circunvalación. Esto es a unas cuadras de la Tucson, allí en Circunvalación y Normalistas, allí a unas 2 cuadras escasas está este Centro de Justicia Integral para Mujeres. Y ahí se van a encontrar mucho apoyo, dan médico, psicológico, jurídico, sociológico, o social, perdón, es integral. Si tienen allí la necesidad de obtener actas de nacimiento, hay registro civil, va a haber una sala de juicios orales, hay ministerio público, hay algunos otros servicios que se están ofertando, incluso la propia universidad tiene allí una casa universitaria. Allí pueden ir sin ningún requisito y les dirán cuáles son los pasos que hacen, ¿no? Porque es como un susto, ¿no? Sí, y voy y ahí son 300, si tienen una emergencia, vayan, ahí es 365 días del año, las 24 horas. También está la Fiscalía de Derechos Humanos, en donde tienen un área que, le cambiaron el nombre, está muy largo, se llama Dirección General de Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos del Delito, y ellos están ubicados en Calzada Independencia y Hospital. Allí sí necesitan tener previamente una denuncia, pero si llegan en una situación muy emergente los pueden atender y los pueden canalizar también. Hay una unidad de atención, prevención y rehabilitación de la violencia que está por acá atrás del hospital de Soquipan, se llama Lago Quetequistengo 2600, esa es la dirección, y si fueron víctimas de abuso sexual, hombres, mujeres o niños o niñas, allí los pueden recibir. No necesitan ningún requisito previo, es de manera gratuita. A mí me ha tocado darle seguimiento a algunos casos que, hemos tenido que canalizar allí, y es excelente la atención que brindan. Y ya les brindan la atención, aunque no se haya presentado la denuncia, pero allí sí, desde luego, se canaliza, así es. Entre muchos otros. Esto aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco. Si nos están viendo después en el podcast, lo ven de algún otro estado, busquen este símil en sus estados. Seguramente debe de haber un símil de estos instancias que mencionó la maestra, y para que sea más pronto y que sean canalizados al área que tiene que ser. ¿Doctora? Sí, y también plantear que ahora se ha estado tomando con más seriedad, digamos, el tema. Hay muchas instancias como las que plantea la maestra Tere. Por supuesto, también si hay alguna cuestión donde autoridades están involucradas, pues pueden ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o en el caso de aquí de Jalisco, la Comisión de Jalisco, a la Fiscalía también. El Ministerio Público se supone que debería estar capacitado para recibir su denuncia o orientarles dónde presentar su denuncia. Pero lo importante es que la víctima sienta que hay un acompañamiento, que se sienta segura en la manera en cómo puede presentar la denuncia o no, y que tenga un apoyo psicológico, que esto es lo que han estado peleando muchas organizaciones de carácter social y activistas que defienden los derechos de las mujeres en general y de las mujeres que han sido víctimas de algún delito, porque de repente no había como el personal capacitado, la instancia adecuada, o no se tomaban las providencias o acciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas. Y al menos en el caso mexicano ya ha sido señalada la responsabilidad del Estado. Recuerdan todo lo que pasó en Ciudad Juárez. Entonces tuvimos una sentencia de la Corte Interamericana diciendo el Estado fue omiso porque no protegió, porque sabiendo que había una cuestión de género no tomó las providencias necesarias para evitarlo, porque no garantizó a las víctimas, en este caso en Campo Algodonero, eran menores de edad. Entonces ya hay, digamos, que toda una estructura institucional de pedir como el cumplimiento de 2 convenciones fundamentales, la que tiene que ver con las
eliminar formas de discriminación y todas las formas de violencia hacia la mujer. Ahora lo que tengo que hacer que como estas grandes convenciones lleguen y permean la sociedad. Hasta lo más esencial, fundamental, como esto de amamantar a tu bebé, hasta evitar de todas las maneras los feminicidios, ya como todas esas gradualidades, o evitar el acoso, evitar, no sé, la violencia en el trabajo, o el que te cuestionen si quieres ser madre o no para darte un empleo, todos como estas maneras diferentes, ¿no?, que hay, o hacia las personas que tienen una preferencia sexual distinta, pues debería todas esas políticas de permear en todos los sectores para que podamos vivir una vida libre de violencia. Y bueno, pues fomentar desde todos los ámbitos esa cultura de paz que tanta falta nos hace en la sociedad mexicana. Pues yo le agradezco muchísimo a la maestra Teresa Reyes Carrillo, la doctora Dolores del Carmen Chinas, que son asesoras de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de aquí. Todo esto que nos han dicho a mí me ha quedado mucho más claro, espero que a ustedes también. Ojalá vamos a tener el gusto de platicar con ustedes más adelante, y creo que nos entre otras cosas nos puede quedar claro que todos podemos hacer algo para prever y en un futuro no estar hablando de estos temas que nos ocupan el día de hoy, y que estos de pronto se piensa que hablar de la felicidad, del bienestar, del poder encontrar todos estos satisfactores de realizarte, de tener amigos, de tener buenas compañías, de pronto resulta muy ajeno, pero es decir, todos tenemos que buscar en la medida de lo posible tener como estos satisfactores de bienestar, de poder buscar hacer algo que nos guste, de ser feliz, porque también mucho tiene que ver con frustración. Somos de pronto una sociedad frustrada, ¿no? Y de pronto, entre muchas otras cosas, y poder ayudar a que estos tipos de cosas de educación no solo recae en las escuelas, en la universidad, lo hablábamos en la mañana, viene desde casa. Y desde ahí podemos empezar a formar una calidad de ser humano diferente, sí, de paz, conciliadores, y en tolerantes, incluyentes. Así es. Entonces tenemos un reto como sociedad, no solo es el gobierno, tenemos que ser todos juntos, empujar para solucionar este tipo de temas, y realmente siempre vale la pena hacer todo lo que tengamos que hacer necesario, todo lo necesario que tengamos que hacer, para tener una mejor sociedad, porque al final de cuentas es donde no es para un mejor futuro, es para tener ya un presente mejor, y para los niños o los niños que van a venir en un futuro, poderles dejar un mundo mejor. Así es que muchas gracias nuevamente por su compañía, por la invitación. Y los esperamos el próximo viernes en una transmisión más de Contigo a la Distancia. Le mandamos un abrazo a Gil, le agradecemos mucho a Beto, nuestro productor y técnico y todo. Un abrazo a todos los que están en Facebook, un abrazo también a todos los que nos están siguiendo en YouTube. Nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde en Contigo a la Distancia. Gracias. Hasta luego. Listo. Salió la transmisión. Sí, ¿cómo no? Salió, gracias a Dios. Es que Contigo a la distancia. Como que tuvo una crisis de asma.